Hola familia, mi obra Dios te bendice en esta nueva oportunidad que el Señor nos permite tener, y qué importante que tú y yo hoy entendamos que estamos acá por el favor, el amor, la gracia, la fidelidad y la misericordia de un Dios que es bueno, de un Dios que sé que nos ha ayudado y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Hoy le doy gracias a Dios porque su infinita bondad y misericordia siempre nos ha acompañado, y hoy es un día muy especial. Es muy especial porque simplemente su fidelidad hoy se hace evidente y latente en cada una de nuestras vidas. Y hoy, por el Espíritu Santo, quiero impartirte una palabra que ya en el ministerio dentro de nuestra iglesia la compartimos, y se llama Trillando en la oscuridad, trillando en la oscuridad. Y creo que vale la pena que tú en este momento, en este preciso momento donde te llegue esta enseñanza, hagas un alto, hagas un pare y le permitas al Espíritu Santo de Dios que ministre tu vida, que ministre tu corazón, que le permitas a Él hablar a tu vida, que sea por su gloria y presencia que hoy esta palabra llegue en lo más profundo de tu corazón, se conecte ahí esa palabra con tu vida, y tú permitas darle la oportunidad a ese Dios de amor que te ama, que te busca, que te abraza, que te hable en lo más profundo de tu ser. Estoy seguro que esta bendita palabra, como ha ministrado mi vida y a todos aquellos que ya la escuchamos presencialmente en nuestra iglesia en casa, estoy seguro que si tú estás dispuesto, también será una palabra que va a llegar a tu corazón de esa manera gloriosa y poderosa como Él siempre nos quiere hablar. Acompáñame en esta oración y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor, entendiendo que toda vez que tú y yo lo buscamos, Él se deja encontrar. No hay infierno, no hay principado, no hay potestad que se robe la bendición de Dios para tu vida cuando tú decides ir a abrazarla, ir tomarla e ir con la autoridad de ese Hijo de Dios a tomar lo que Dios nos ha dado, y es su bendita palabra a través del Espíritu Santo. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos en este momento, Señor, y dirijo a ti esta oración a favor de estas decenas de cientos, oh Dios mío, que en muchos lugares, Señor, están conectados, se conectan, les llega, Señor, esta palabra, Dios mío, y sé y estoy seguro que el Espíritu Santo tocará y hablará lo más profundo del corazón de quienes deciden y disponen en su vida, Señor, ser o esas personas, esos oidores no olvidadizos, Señor, sino que tomen la palabra, que la hagan rema en sus vidas, bendito Dios, y que tú puedas hacer y cumplir el propósito por el cual la envías. Yo te bendigo, Padre mío, en el nombre de Jesús, y con todo mi corazón, Padre mío, te pido que nos ayudes, que nos acompañes, que nos bendigas, que nos levantes, Señor eterno, que la gloria tuya, Señor, sea derramándose en medio de cada vida, de cada corazón, que la gloria tuya, bendito Dios, sea llenando, Padre mío, cada corazón, cada persona y todo lugar, Señor, donde se encuentren estas personas, sean creyentes o no creyentes, sea lleno de la gloria de Dios para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo y oro a Dios para que te levante a través de esta palabra. Trillando en la oscuridad es una bendita y gloriosa palabra que ha ministrado nuestras vidas y será de mucha bendición y edificación para tu vida, si así tú lo dispones. Como introducción, quiero que entiendas que quizás este título que el Señor me ha permitido colocarte a esta enseñanza no es de pronto como tan usual, no es tan común. Trillando en la oscuridad refiere a una enseñanza que está basada
en el libro de Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 16. Ahí está centrada la base de esta enseñanza. Pero déjame decirte, como te lo dije a modo de introducción, que existe una analogía muy interesante. Una analogía es un ejemplo, un comparativo, y existe esta analogía cuando hablamos de trillar el trigo, porque esta es una acción. Trillar el trigo es una acción que se hace pisando la espiga con un buey o golpeándola con un palo para que ésta a su vez suelte la semilla o el grano de trigo. Cuando el grano entra en proceso de molido, se genera la harina para hacer el pan. Recordemos que aquí es donde cabe esta analogía. En todo este proceso, el producto final es la harina de trigo con la cual se hace el pan. Y ese Jesús, a quien yo alabo y exalto, dice la Biblia que Él es el pan de vida eterna. Por eso es importante entender estos principios que son de pronto sencillos, pero que a lo mejor tú los desconoces. Entonces, cuando hacemos la analogía de trillando en la oscuridad con lo que representa Jesús como ese pan de vida que finalmente es el producto final del trigo en su proceso de molido, entonces entramos a entender cómo nosotros hacemos parte de esta bendita y gloriosa palabra que hoy tiene el Señor para nosotros. Así que solamente a modo de introducción te digo que este trigo tiene un proceso en el cual en el pueblo de Israel se hacía a través de un buey pisando el trigo para que saliera el grano. Y se podía hacer con un buey o lo podías hacer golpeando la espiga con un palo, pero esto se hacía en lugares altos donde la brisa o el viento podía estar de tal forma que en el momento de ser pisada esta espiga o ser golpeada, entonces el viento se llevaba todo lo que era la basura, el afrecho, absolutamente todo, y quedaba el grano de trigo para ser procesado. Vamos a la palabra de Dios ya con esta breve explicación de lo que quería darte a conocer, y vamos a ir al libro de Jueces capítulo 6 versículo del 1 al 16. Voy a leer a favor tuyo y lo hago con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Gedeón, juez de Israel: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían la cosecha hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban, hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos modos y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas.
Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Gloria le damos al Señor y bendita sea su palabra. Esta historia, para muchos ya creyentes, conocedores, seguidores de Cristo, es bastante conocida. Y trillando en la oscuridad, y Dios me ha permitido conectarla muy fuertemente a la realidad que quizás tú y yo hemos vivido o estemos viviendo o estemos atravesando. Y quiero tomar este pasaje y tomar algunos textos claves que por el Espíritu Santo creo que van a ser, pero de una forma tan importante en tu vida, que hoy vamos a sacudirnos con esta bendita y gloriosa palabra. Cuando analizamos el pasaje, en el versículo 1 encontramos algo que es determinante para que el pueblo de Israel estuviera pasando esta situación. Dice el versículo 1 de este capítulo 6 de Jueces: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, o a los ojos del Señor. Escúchame bien, yo te voy a decir algo y esto te va a confrontar, te va a confrontar. Bueno, te va a confortar al final, pero en este caso te va a confrontar. Nada de lo que nos ocurre es absolutamente ajeno a lo que Dios en su soberanía sabe. Pero lo que también tenemos que entender es que no todo es producto de algo que Dios lo quiso, lo planeó, lo envió absolutamente. Dice la Biblia que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Hubo una causa y un efecto para que Dios permitiera que el pueblo de Madián, que el ejército de Madián, que los sinvergüenzas, ladrones y atracadores de Madián, para hacértelo más explícito, hubo una razón para que Dios permitiera que ellos vinieran por mucho tiempo y amedrentaran, atemorizaran, robaran, saquearan al pueblo de Israel, y fue que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y esto es lo primero que tú y yo tenemos que entrar a entender en la situación que quizás estemos atravesando, si son situaciones donde no vemos el favor, donde no vemos la gracia, donde no vemos la bendición de Dios en medio de lo que oramos, en medio de lo que le pedimos. Mucha gente se pregunta muchas veces: Dios a mí no me escucha. Es que le he pedido a Dios hace muchísimo tiempo por una situación, por una bendición, por que mi familia conozca, porque las cosas cambien para bien, pero no veo nunca una respuesta. Quizás este es el momento, por el Espíritu Santo, donde Él te está diciendo: oye, escucha, revisa, quizás hay algo que no has hecho que haya agradado a Dios, y de pronto lo has pasado y no te has dado cuenta que hay algo que hiciste que no agradó a Dios, y esto elimina la bendición que Dios te quiere dar. Qué bueno que esto nos ayude a entender y a reflexionar sobre cómo estamos en este momento. Quizás has descuidado esa relación con Dios y esto te ha llevado a alejarte de Dios. Quizás en algunos momentos
has hecho algo o sigues haciendo algo que a Dios no le agrada. Y todo esto Dios lo permite no para que entremos en dolor, en angustia, en tristeza, no, sino para que nos demos cuenta que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Entonces dice que el pueblo de Israel entró en esta situación por una razón, y es que hicieron lo malo a los ojos del Señor. Por lo tanto, el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. 7 dolorosos años pasó Israel sufriendo a manos de los madianitas porque hicieron lo malo. Y de paso te digo, cuando practicamos el pecado, cuando deliberadamente hacemos lo malo, tarde que temprano, más temprano que tarde, vendrá una consecuencia. No porque Dios la quiera, sino porque es una ley divina. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Quizás nosotros vemos en el mundo personas que son lo peor, que eso hacen y deshacen, son una cosa de locos, por decirlo así. Y uno ve que siguen viviendo su vida normal. No te lo creas, en algún momento va a llegar el pago, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es el dolor. La paga del pecado es la separación del hombre con Dios. La paga del pecado, tarde que temprano, se vuelve en hiel, en amargura, en tristeza. Pero la historia sigue hablando de los eventos que ocurrían. Para hacerte resumida la lectura, habían estos eventos donde venían los madianitas y saqueaban a todo el pueblo, atacaban a Israel, venían en cantidades que dice la Biblia que eran en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar. Eran un número bastante grande. Entonces en el versículo 6 dice que por esta razón Israel moría de hambre en manos de los madianitas, porque ellos sembraban, y en el momento de cosechar, ya estos sinvergüenzas ladrones madianitas, que el Señor los reprenda, de paso te lo digo, estaban al acecho para venir a robarle su cosecha. Pero hubo un momento que aquí es donde toma mucho más importancia esta historia. Versículo 7, hubo un momento cuando clamaron al Señor a causa de Madián. Cuando tú estás en tristeza, en dolor, independientemente de la causa, de la situación, de las cosas que te hayan metido en ese tiempo de dolor, cuando tú y yo clamamos a Dios, el Señor escucha. Dice que el Señor, cuando ellos clamaron, les envió un profeta y les hace y les recuerda y les reconviene. En el versículo 8 dice que el Señor les envía un profeta y les dice: esto dice el Señor de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel estaba supuesto a vivir en bendición. El pueblo de Israel estaba supuesto a no vivir en angustias, en dolor, a no vivir a manos de enemigos o en esclavitud. Y el Señor les recuerda y les dice: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, de donde te ha sacado el Señor tantas veces. Pero algo que tenemos los seres humanos es falta de gratitud, y olvidamos pronto, muy pronto, lo que Dios u otras personas hacen por nosotros. Y al pueblo de Israel se le había olvidado que Dios los había sacado por mano de Moisés de la esclavitud de Egipto, de más de 400 años de estar esclavos. Dios los saca, y a este pueblo de esta generación se le olvida. Quizás es lo mismo con tu vida, de cuántas cosas te ha librado Dios, de cuántos momentos duros, difíciles te ha sacado Dios, te ha abrazado, te ha rescatado. Pero eso a veces suele pasar, que lo olvidamos muy fácil. Y Dios les recuerda a ellos y les dice: te rescaté, versículo 9,
Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Aló. Creo que esta palabra es para alguien que está ahí detrás. Claro. ¿Cuántas veces? Y quizás esto lo estás viendo tú que eres creyente, que te has apartado por alguna razón, te has empezado a alejar de Dios. Pero escúchame, hoy Dios te está reconviniendo y te ha dicho, como le dijo al pueblo de Israel, yo te rescaté de la esclavitud, yo te saqué de todo este mover de maldad, de pecado. Yo te rescaté de la mano de los que te oprimían, de tus enemigos. Y también te di esta palabra bendita para que aprendieras a amarme, a temerme y a servirme por amor. Porque yo te rescaté de la esclavitud, porque yo te libré de la mano de tus enemigos, porque yo te guardé en el día que estuviste en tanto peligro, porque yo te di provisión en el día de la escasez, porque yo te guardé como guardo a la niña de mis ojos, porque yo estoy siempre. Pero te olvidaste, te dije que no te apartaras, que no rindieras culto a otros dioses, pero quizás te fuiste al mundo, envuelto por lo que el mundo ofrece, por los deleites y los placeres, y hoy estás sufriendo esa consecuencia. Pero hay algo que aquí, a pesar de esta reconvención, dice que el Señor envió al ángel. El ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joab del clan de Abiezer, y empieza a hablar de un personaje que es vital, y quiero que tú te puedas conectar con este personaje, te identifiques a partir de este momento con este personaje llamado Gedeón. Dice que Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Se suponía que el grano se tenía que trillar en lugares altos donde hubiese brisa, donde hubiese viento, pero a causa de el temor, este Gedeón fue muy inteligente y se metió en un lagar, que de paso te digo, el lagar es un lugar que pertenece a la bodega de donde guardan el vino. Es el lugar donde se pisan las uvas y puede salir el jugo para hacer el vino. En ese entonces está representado como el lagar o lagareta, que son lugares más pequeños. Y Gedeón estaba ahí trillando en medio de la oscuridad, en medio del dolor, porque oscuridad bíblicamente significa dolor, sufrimiento, soledad, angustia, devastación. Quizás es parte de por lo que tú has venido quizás haciendo y no te has dado cuenta, o lo estás haciendo dándote cuenta. Estás pasando y estás metido en un hueco, en una cueva, en un lagar, trillando trigo escondido para que no te lo roben, viviendo simplemente con las migajas que este mundo, que Satanás de cierta forma te ha ofrecido. Y este no es el lugar de un hijo, de una hija de Dios. Ese no es el lugar de una persona que entiende y conoce que tenemos un Dios soberano y todopoderoso. Ese no es el lugar de un hombre que ha sido lavado y comprado con la sangre de Jesús. Esto era humillante para Gedeón, estar escondido, estar en un hueco, estar en una cueva, sacando un poquito de trigo para hacer, en medio del proceso de molido, un poco de pan. Era humillante hacerlo escondido.
porque era la incomodidad, la oscuridad, de pronto algunos bichos, insectos, el frío, la humedad, tantas cosas. Gedeón no estaba supuesto a hacer esto de esta manera, como tú y yo no estamos supuestos a vivir tampoco en un hueco, en una cueva, escondidos, llenos de temor, de angustia, en tristeza, en dolor. No estamos supuestos. Dios pagó un precio a través de Jesucristo muy alto para hacernos libres y para que viviéramos una vida en abundancia y una vida en bendición. Y de Gedeón se habla que fue un hombre cobarde porque hizo esto, porque se escondió. Pero para mí, en lo que la Biblia refiere y me ayuda a entender, para mí Gedeón fue uno de los hombres más sabios y más valientes. ¿Por qué? Porque nunca nadie antes se había atrevido a hacer lo que él hizo, y fue ir por lo menos a esconderse y sacar un poco de trigo, no solamente para que él no muriera de hambre, sino para que su familia no muriese tampoco de hambre. Y yo te digo con todo mi corazón, Gedeón trilló en la oscuridad, en el dolor. Quizás nosotros hoy estamos trillando en medio del dolor por alguna situación que hayamos hecho, o quizás simplemente porque es el proceso. Pero tenemos que entender que trillando en la oscuridad va a tener un final de gloria, de brillo, de esplendor, de bendición, de respuestas de Dios en medio de este trillar en la oscuridad. Y es muy interesante cuando podemos entender de esta manera esta palabra. En el versículo 14, cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, versículo 12, entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Hoy te digo en el nombre de Jesús, es más, no te lo digo, te lo profetizo: guerrero, guerrera valiente, el Señor está contigo. A ti te lo estoy profetizando en el nombre de Jesús. Así estés arrastrándote en el dolor, así estés con el pañuelo mojado de lágrimas, hoy el Señor me dice que te diga: guerrero, guerrera valiente, el Señor está contigo. Y quizás le puedes responder como respondió Gedeón: si estuvieras conmigo no estuviera pasando todo esto. Pero recordemos la causa y el efecto por el cual el pueblo de Israel estaba atravesando por esto. Y no importa la causa, el Señor no ha terminado contigo, no ha terminado conmigo, no ha terminado con tu familia. Guerrero, guerrera valiente, el Señor está contigo. Versículo 14 dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Oye, esto es poderoso para tu vida, porque el Señor aquí no está mirando lo que mira el hombre: si tiene la capacidad, si tiene los estudios, si tiene el dinero, si tiene las conexiones, si tiene cantidad de recursos. No, Gedeón no tenía nada, no tenía sino miedo y un poquito de trigo. Pero el Señor le dice: ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Una de las cosas que hacemos en este ministerio es precisamente trillar en la oscuridad. Y te hago ese comparativo porque nosotros, por la gracia y el favor de Dios, nos ha encomendado una misión, y es de orar, de rogar, de clamar, de llorar, de ayunar por tantas personas, y más especialmente nuestra familia, que necesitan de ese pan de vida que al trillar el trigo sale y representa a Jesús. Somos unos convencidos que estamos trillando en la oscuridad. No sabemos
cómo el Señor va a obrar, cómo el Señor va a actuar, pero hemos abrazado esta palabra y hemos creído que toda nuestra familia va a llegar a los pies de Cristo de la manera como Él lo haga, no como quizás a veces lo pensamos. Y sé que esta palabra es para tu vida y para mi vida hoy. Así estés trillando en la oscuridad, así como Jesús le tocó trillar en Getsemaní. Recordemos que en este lugar fue donde Jesús estuvo en agonía. Y su oración fue tan intensa por la salvación para tu vida y para mi vida, que su sudor le caían y eran como gotas de sangre. A Él le tocó trillar en la oscuridad para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y es por eso que yo no me cansaré ni me callaré de predicar y de anunciar y de enseñar esta bendita, gloriosa y poderosa palabra, porque Jesús trilló en Getsemaní. Getsemaní representa el dolor, la angustia, representa la oscuridad, representa la tristeza, representa tantas cosas que Jesús, mi Salvador y tu Salvador, hizo por nosotros. Por eso este trillando en la oscuridad me lleva a decirte algo. Y es que con la fuerza que el Señor te ha dado y que todavía tienes, tienes que seguir trillando por tu familia, por tu vida. No importa la causa que esté provocando esta situación de dolor, de angustia, de soledad. Nosotros seguimos trillando en la oscuridad. A veces duele, a veces se nos va el aliento, pero Dios me dice y te dice: guerrero, guerrera valiente, estoy contigo. Y ve con tu fuerza, ve con lo que tienes y salva a tu familia, salva a tu casa, sálvala. Porque solamente con mi espíritu, con mi fuerza, lo vas a poder hacer. Dice versículo 16, el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. La promesa que Dios te da en esta palabra es que Él está contigo y que salgas y ayudes a salir de ese lagar a toda tu familia, porque vienen tiempos, seguramente vienen tiempos en el Señor mejores, en el Señor, solo en Él. ¿Qué tal si abrazamos esta bendita palabra, oramos al Señor y terminamos con una linda, hermosa canción para que oremos y le digamos: Señor, aunque estoy en el lagar hoy, aunque estoy trillando en la oscuridad, tú has venido a visitarme con esta palabra y me has dicho: Pedro, Juan, María, Carlos, guerrero valiente, estoy contigo. Ve con la fuerza que tienes y salva a tu casa, salva a tu familia. Trillando en la oscuridad nos está invitando a que nunca dejemos de orar, de ayunar y de rogar, porque seremos bendecidos de la mano poderosa de nuestro Rey y de nuestro Dios eterno. Bendito sea su nombre. Voy a adorar, sé que algo sucederá.
algo sucederá, sucederá. Precioso Dios y Padre eterno, te doy gracias en este momento. Y levanto, Señor, esta oración convencido de que esta palabra, Señor, Padre mío, moverá y sacudirá del corazón de todo aquel y de toda aquella que la escuche. Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, se derriba, Padre celestial, todo argumento, Señor, humano que no permita entender y establecer la palabra que por el Espíritu Santo tú envías a cada persona, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús yo derribo todo argumento, toda religiosidad. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, cae a tierra toda filosofía, toda palabras, Señor, de cosas que estorben, bendito Dios, el corazón y la mente de quienes les llega esta palabra. Levanto, Señor, en fe y en bendición todos aquellos que están trillando en la oscuridad, en ese lagar, Señor. Padre mío, yo te pido en el nombre de Jesús que saques de allí, Dios Santo, toda persona que esté trillando, que esté orando, que esté ayunando, Dios mío, por su situación, por su necesidad, por su problema. Rescátalos, sácalos, Señor, como sacaste a Gedeón para que fuera el Salvador, no solamente de su familia, sino de Israel. Señor, yo te pido por cada uno de aquellos que tienen ese llamado, Señor, que tú los has visitado, que tú los has, Señor, tomado para cumplir un propósito. Bendícelos, levántalos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo imparto esta palabra, Señor, y creo con todo mi corazón que quien escuche esta palabra no volverá a ser igual, no saldrá igual del lugar donde la escucha, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Te bendigo, Dios te guarde y comparte esta bendita palabra para la gloria de Dios.